Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, solo puede describirse como monumental. Hablamos de una recopilación exhaustiva, páginas y páginas de conocimiento extraído directamente de los 9 tomos de la ciencia del Jinen Qigong. Es una cantidad de información apabullante. Sí. Totalmente. Y, a ver, la misión de esta exploración de hoy nace de una petición central, un mensaje directo que resume la curiosidad de gran parte de la audiencia y que decía, literalmente, dime, enséñame, quiero aprender cómo se hace la técnica del Onqi. ¿Qué dicen esos 9 tomos sobre el Jinen y cómo se hace exactamente, como un maestro? Así que nuestro objetivo hoy es responder a esa llamada, paso a paso. Pues es una petición fascinante, la verdad. Sobre todo porque al sumergirse en estos 9 tomos, la primera revelación es que no estamos ante un simple manual de gimnasia suave ni ante textos de misticismo incomprensible. Lo que estos documentos describan de principio a fin es una tecnología de la conciencia extraordinariamente sofisticada. O sea que va mucho más allá de lo que solemos imaginar. Sí. Y para adelantar un poco el nivel de asombro que vamos a manejar hoy, según los registros y experimentos científicos documentados en los últimos tomos, esta práctica no solo calma la mente, tiene el potencial empírico de alterar la estructura de la materia física. ¡Madre mía! Fíjate que hablamos de pruebas de laboratorio donde la aplicación de esta técnica llegó a cambiar la resistencia a la tracción de una simple hoja de papel. A película de ciencia ficción pura. Pero bueno, claro, antes de llegar a ese punto donde la conciencia interactúa con las moléculas de celulosa, hay que construir la base. Exacto. Hay que entender los cimientos primero. Y los primeros 3 tomos hacen un trabajo inmenso desmontando mitos. Cualquiera que haya visto a grupos de personas en un parque moviéndose lentamente podría pensar que el Qigong es solo una forma de estirar las articulaciones, o quizá una superstición feudal llena de secretos de artes marciales. Sin embargo, los textos lo definen estrictamente como un sistema abierto. Esa distinción es el pilar de todo lo que sigue. Históricamente, muchas prácticas antiguas eran sistemas cerrados. El practicante se sentaba a menudo en aislamiento e intentaba ser circular y cultivar únicamente su propia energía vital interna. Pero claro, la energía de un solo individuo es muy limitada. Es como tener una batería finita. Eso es. El avance radical que plantea el Shinen Qigong es la apertura total. El objetivo no es reciclar lo propio, sino abrir los canales del cuerpo para fusionarse con lo que los textos denominan Hunyuan Qi. El Hunyuan Qi, que vendría a ser la energía primordial, esa sustancia sutil e inagotable que impregna absolutamente toda la naturaleza y el universo. Exactamente. Al abrir el sistema se accede a un océano sin fondo. Pero la conexión con ese océano no ocurre por arte de magia ni por el simple hecho de mover los brazos. Y aquí es donde el tomo 3 señala el factor que separa irremediablemente a un principiante de un verdadero maestro. ¿Cuál es el secreto entonces? El uso activo de la conciencia. Y esto choca de frente con la idea preconcebida que tenemos aquí en Occidente. Siempre se suele asociar la meditación o las prácticas orientales con la idea de dejar la mente en blanco, casi como un estado pasivo donde hay que anular el pensamiento por completo. Es un malentendido muy común, sí. El estado pasivo puede llevar al adormecimiento. La ciencia del Shinen Qigong exige una mente muy afilada, enfocada y activa. Sin embargo, hay que saber cómo dirigir esa actividad. Los textos marcan una línea roja infranqueable entre dos conceptos muy técnicos: liderar el Qi e inducir el Qi con la mente. Espera, vamos a detenernos ahí porque suena a un tecnicismo que puede arruinar la práctica si se hace mal. Si la energía sigue a la mente, parece lógico pensar que hay que liderarla. En la práctica real, ¿cómo se evita forzar la situación? ¿Cómo sabe alguien que está induciendo y no empujando a la fuerza? A ver, es una distinción vital para la salud del practicante. Liderar implica usar la fuerza mental o incluso física para obligar a la energía a circular por canales específicos del cuerpo. Quien intenta empujar la energía de esta manera genera tensión y, según los textos, corre el riesgo de sufrir lo que denominan Zhouduo Rumo. Zhouhuo Rumo. Eso Suena es. serio. Lo es. Podríamos traducirlo como una desviación del Qi, un cortocircuito que puede causar alteraciones graves en el sistema nervioso. En cambio, inducir es un acto de intención relajada. Un maestro no empuja la energía, simplemente pone su atención y su intención en el lugar de destino. O sea, imaginemos que hay un río fluyendo.
Liderar sería intentar empujar el agua con las manos para que vaya más rápido, lo cual solo crea salpicaduras y mucha resistencia. Exacto, es un desgaste inútil. Pero inducir sería simplemente abrir un nuevo canal en la Tierra. El agua, de forma natural y sin esfuerzo, va a fluir hacia donde se ha abierto el camino. La mente abre el canal y la energía sencillamente va hacia allí. Es una analogía perfecta. El esfuerzo está en mantener el foco, no en aplicar la fuerza. Y para que ese canal mental sea nítido y estable, los tomos 3 y 6 introducen un requisito que puede resultar incómodo para algunas personas: A ver, ¿de qué se trata? el cultivo de la moralidad. Es imposible alcanzar la maestría si la mente es un campo de batalla emocional. Los textos insisten muchísimo en la necesidad de purificar las emociones y el ego. Claro, porque es muy fácil sentirse un ser elevado y lleno de paz cuando hay un silencio absoluto en tu habitación. Pero la prueba de fuego llega en la vida cotidiana. Totalmente. Alguien se salta un semáforo en la ciudad o hay una discusión fuerte en el trabajo y esa paz interior desaparece por completo, reemplazada por el enfado o el estrés. Y ese es el verdadero termómetro del avance. Un maestro no es alguien que no siente, sino alguien que no permite que las 7 emociones básicas dominen su centro. Aplica lo que el texto llama una conciencia de autodisciplina. O sea, que observa pero no se deja arrastrar. Exactamente. Observa el enfado o la euforia surgir, pero no se identifica con esas emociones. Si el mundo interno es un caos de apegos y reactividad constante, la energía que se moviliza también será caótica. La calma profunda debe impregnar cada interacción social para que la técnica funcione realmente. Lo cual nos deja un escenario muy claro. La mente es la herramienta suprema y debe estar limpia de óxido emocional y enfocada sin usar la fuerza. Con estas reglas del juego sobre la mesa, creo que es el momento perfecto para responder a la petición central. Vamos a ello. Quienes nos escuchan quieren saber cómo se hace. Vamos a desglosar paso a paso la biomecánica y el secreto interno de la técnica de Lao Chi. Según el tomo 4, es el método de extracción del chi, cómo se coloca el cuerpo y qué se hace con las manos exactamente. Entremos en la arquitectura del movimiento. El Lao Chi es engañosamente sencillo en su exterior. Se basa en un ciclo continuo de apertura y cierre. Antes de empezar, la postura es clave. El cuerpo debe estar erguido, pero profundamente relajado. Ni un solo músculo debe estar en tensión. Postura relajada pero firme. Vale. Se comienza frotando suavemente las palmas de las manos para despertar la sensibilidad nerviosa y energética en esa zona. Se hace hasta sentir un ligero calor o cosquilleo. Una vez logrado esto, las manos se colocan frente al abdomen. Y a partir de ahí empieza el movimiento de apertura. Exacto. Pero hay detalles anatómicos innegociables. Las manos comienzan a separarse hacia los lados, pero los codos deben mantenerse pegados a las costillas, como si fueran bisagras. Bisagras en las costillas. Sí, las manos se abren hasta quedar aproximadamente paralelas al ancho del cuerpo, con las palmas mirando hacia adelante y los dedos naturalmente extendidos sin rigidez. Este movimiento, aunque es corto, tiene el efecto biomecánico de abrir y expandir toda la caja torácica. Codos a las costillas y manos que se abren como si se estuvieran separando las tapas de un libro ancho. Y luego viene el cierre, devolviendo las manos a la posición inicial frente al abdomen, como si se estuviera sosteniendo un balón de fútbol invisible. Pero leyendo los textos hay un detalle físico muy sutil en el momento del cierre. Hablan de retraer el abdomen hacia un punto específico. Así es. Es un micromovimiento interno muy importante. Al juntar las manos en el movimiento de cierre, el abdomen se retrae muy ligeramente hacia adentro. La instrucción es que el ombligo debe buscar conectar energéticamente con el punto Mingmen. Para quienes no tienen un mapa de acupuntura integrado en la memoria, ¿dónde cae exactamente ese punto Mingmen? El Mingmen, que a menudo se traduce como la puerta de la vida, se encuentra en la región lumbar de la columna vertebral, exactamente en la parte baja de la espalda, en el lado opuesto al ombligo. Justo en la misma línea, pero en la espalda. Eso es un centro neurálgico para la vitalidad en esta disciplina. Así que al cerrar las manos, el ombligo se hunde ligeramente hacia la columna, buscando esa puerta de la vida. Todo debe hacerse de forma muy relajada. Biomecánicamente es muy elegante. Pero siendo sinceros, hacer solo esto no pasa de ser un ejercicio de estiramiento suave. La magia, lo que convierte a alguien en un maestro, según el tomo 4, ocurre de piel hacia adentro. La mente tiene que estar haciendo un trabajo monumental, mientras las manos apenas se mueven unos centímetros.
Y esa es la frontera entre la simple gimnasia y la tecnología de la conciencia. La actividad mental requerida es intensísima. Cuando se realiza el movimiento de apertura, separando las manos, la mente debe visualizar con claridad absoluta que la bola de energía que hay entre las palmas se está expandiendo. Como si la bola creciera físicamente. Sí. Pero el texto va más allá y ofrece una instrucción sensorial fascinante. Hay que imaginar y sentir que existen finos hilos invisibles que conectan las yemas de los dedos de la mano izquierda con los de la mano derecha. ¡Qué imagen más potente! Es como si al separar las manos, esos hilos ofrecieran una ligerísima resistencia. Imaginemos estar bajo el agua intentando expandir una pelota, o como si tuviéramos un chicle enorme pegado en las yemas de los dedos. Y al abrir las manos, sintiéramos cómo se estira creando una tensión elástica, un arco de energía vibrante. Solo de pensarlo se puede casi sentir un cosquilleo en las manos. Esa es exactamente la sensación que la mente debe inducir. Y el proceso se invierte al cerrar. Cuando las manos vuelven a acercarse, la intención mental cambia por completo. ¿Qué visualizamos entonces? Ahora la visualización es que esa inmensa bola de energía exterior se condensa, se encoge y penetra profundamente en el interior del cuerpo, entrando directamente a través del ombligo. Es como una respiración cósmica. Al abrir el interior de la persona, sale y se funde con la inmensidad exterior. Y al cerrar, la energía infinita de la naturaleza se recoge y se almacena en el cuerpo. Es una danza continua de intercambio. Y para mantener esa danza sin que la mente se distraiga pensando en la lista de la compra, los textos, rescatan una máxima increíble. Inien Puchi Senchu Taikon. Vacío. Y aquí es imprescindible hacer otra aclaración vital. En Occidente la palabra vacío tiene una connotación muy negativa. Se asocia con la nada, con un espacio hueco y carente de vida. Sí, como algo desolador. Exacto. Pero en la ciencia del Chinen Qigong, el vacío es exactamente lo opuesto. Es el estado más lleno posible. El vasto vacío es ese océano de Hun Yuan Qi, esa sustancia sutil y primordial que llena todo el universo. O sea que enfocar el espíritu en el vasto vacío no es apagar el cerebro, es sintonizar la conciencia con esa frecuencia inmensa, fundirse con la energía que nos rodea. Totalmente. Sintonizar es la palabra perfecta. Resulta fascinante pensar en el nivel de concentración que requiere lograr ese estado. Y claro, surge una pregunta inevitable. Si alguien logra dominar esta técnica a la perfección, si consigue esa fusión total de movimiento relajado, intención pura y conexión con el vacío, ¿qué ocurre empíricamente? Porque los manuales no se quedan solo en la teoría del bienestar. Para nada. Van mucho más allá. Los tomos 7 y 8 entran de lleno en el terreno de la curación y las habilidades extraordinarias, trazando un recorrido histórico que quita el aliento. El contexto histórico que aportan esos tomos es fundamental para entender la evolución de la práctica. Esto no surge de la nada. Los textos trazan una línea que se remonta a figuras casi míticas de la antigüedad china, como Peng Su, un personaje legendario del que los relatos afirman que logró vivir más de 800 años gracias al cultivo interno. 800 años, casi nada. Y también mencionan a Huatuo, el ilustre médico de la dinastía Han que creó el famoso juego de los 5 animales, una de las primeras formas documentadas de Qigong médico. Pero lo interesante es que los manuales marcan una ruptura con esa época. Reconocen el origen, pero dejan claro que el Chinen Qigong ya no pertenece a la era de la magia primitiva o del conocimiento secreto de ermitaños en la montaña. Han tomado esa sabiduría milenaria y la han estructurado con el rigor de una ciencia moderna. Exacto. Es un enfoque totalmente sistematizado. Y el mejor ejemplo de esto es la explicación mecánica de cómo se cura utilizando el chi externo que se detalla en el tomo 5. El mecanismo de curación es de una lógica aplastante dentro de este sistema. Cuando un maestro ha perfeccionado el Lachi, llega a acumular una densidad de energía tan potente que la bola entre sus manos se vuelve casi palpable, magnética. En ese punto el maestro puede emitir este Chi Hun Yuan externo hacia otra persona para tratar dolencias físicas. Pero el secreto de su eficacia es que el practicante no está cediendo su propia energía vital. Efectivamente, y esto es crucial para entenderlo. O sea, para usar una metáfora tecnológica, el maestro no es una batería que se agota al ceder su carga. Funciona más bien como un enchufe o un cable de alta tensión. Conecta al paciente con la red eléctrica infinita de la naturaleza.
Como no usa sus propias reservas, no termina exhausto después de una sesión, ni corre el riesgo de absorber la enfermedad de la otra persona. Es un canal puro que transmite orden e información al sistema caótico de la enfermedad. Y esta idea del orden nos lleva directos al tomo 9, que es sin duda la parte más revolucionaria de toda la obra. Porque aquí abandonamos la tradición médica antigua y entramos directamente en laboratorios modernos con equipos de medición. Aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Los experimentos documentados buscan probar si la emisión de este ki externo puede afectar a la materia inerte. Este es el punto exacto donde la lectura me dejó sin palabras. Que el ki pueda mejorar la circulación sanguínea de una persona tiene sentido dentro de la biología al relajar el sistema nervioso, pero los textos detallan experimentos con cosas que no tienen sistema nervioso. Hablan, por ejemplo, de pruebas con cristales líquidos MBBA. ¿Cómo reacciona un cristal líquido al recibir la intención enfotada de un maestro? Los cristales líquidos MBBA son materiales muy estudiados en física por su comportamiento termodinámico que es muy predecible. En el experimento se sellaron muestras en un laboratorio y un maestro emitió ki externo sobre ellas. Los instrumentos de medición detectaron algo que desafía la termodinámica clásica, la aparición de un nuevo pico endotérmico. Vale, para que cualquier persona interesada pueda dimensionar esto, ¿qué significa exactamente un pico endotérmico en este contexto? De manera muy simplificada, un proceso endotérmico ocurre cuando un material absorbe energía de su entorno para cambiar de estado, como cuando un cubo de hielo absorbe calor para derretirse. En el laboratorio, el cristal líquido MBBA absorbió energía estructurada del ki y desarrolló una nueva fase estructural interna. Cambió su organización molecular. Exacto. Y lo hizo sin que hubiera una fuente de calor físico o química convencional aplicándose sobre él. La pura intención humana vehiculizada por el ki reestructuró la materia a nivel microscópico. Es asombroso. Y no se detienen en los cristales. El tomo 9 también detalla incursiones impresionantes en la agricultura. Hay un caso específico en la región de Xinjiang con una planta silvestre llamada Apocycinum venetum. Sus semillas son minúsculas y en condiciones normales tienen una tasa de germinación extremadamente baja. El experimento consistió en someter grupos de estas semillas a campos de ki externo antes de plantarlas, manteniendo siempre un grupo de control aislado para comparar, por supuesto. Los resultados empíricos mostraron que las semillas tratadas con ki no solo rompieron sus promedios históricos de germinación, sino que el crecimiento y la vitalidad posterior de las plantas fueron significativamente superiores. La información de vitalidad y crecimiento fue transferida directamente a la semilla. Pero si lo de las plantas ya sorprende, el experimento de ciencia de materiales es el que rompe todos los esquemas. Hablamos de la resistencia a la tracción. Coger un material, estirarlo en una máquina hasta que se rompe y medir cuánta fuerza ha soportado. Según los registros, lo probaron con algo tan mundano como papel de copia tipo B5 y con láminas de caucho de asbesto. El procedimiento fue el mismo riguroso en condiciones de laboratorio controladas. Se cortaron muestras idénticas del mismo lote de papel B5 y de caucho. Un maestro emitió chi externo sobre un grupo de muestras impregnándolas con la intención de aumentar su densidad y resistencia. Y luego a la máquina. Luego, todas las muestras pasaron por las máquinas de tracción. Los datos documentados mostraron que los materiales que habían recibido la emisión de chi soportaron una fuerza de tensión estadísticamente mayor antes de fracturarse o romperse en comparación con el grupo de control. Volvemos a la locura maravillosa del principio. Una persona realizando la técnica de la ki que describíamos antes, enfocando la mente en el vacío y sintiendo esos hilos de energía, proyectó esa intención sobre una simple hoja de papel y los enlaces moleculares de la celulosa de ese papel se reorganizaron para volverse físicamente más fuertes. Significa que la frontera entre la mente y la materia no es un muro sólido, es una membrana permeable. Esa es la monumental conclusión a la que invitan los tomos. La conciencia no es un mero subproducto del cerebro atrapado dentro del cráneo. Es una fuerza activa capaz de introducir orden en el caos a nivel biológico, botánico y subatómico. El Hunyuan Chi actúa como el puente invisible. Responde a la intención enfocada y altera la estructura espacial de los objetos físicos. La mente ordena la materia. ¡Qué viaje más espectacular!
Empezamos con una petición práctica queriendo aprender las instrucciones biomecánicas de cómo mover las manos en la técnica de la Qi, y resulta que esas instrucciones son las llaves de acceso a una tecnología que redefine la realidad. Queda clarísimo que aprender a Qi no es un pasatiempo excéntrico para aislarse del mundo, es una herramienta de primera necesidad para la vida moderna. Desde luego que lo es. En una sociedad ahogada por la ansiedad, ofrece un sistema empírico para reducir el estrés, potenciar la concentración a niveles inimaginables para el trabajo y, sobre todo, recuperar la soberanía sobre las propias emociones. Aprender a vivir sin ser esclavos de esas fluctuaciones. Y si me permites, este recorrido nos deja ante una encrucijada filosófica ineludible. Si aceptamos las premisas de esta ciencia moderna del Qigong, respaldada por la alteración termodinámica de un cristal o la resistencia de un papel bajo la influencia de una mente enfocada y pura, surge una pregunta que debería hacernos replantearnos cada día. A ver, ¿cuál es? ¿Qué impacto real, invisible pero medible, están teniendo nuestros pensamientos desordenados, nuestros enfados y nuestro caos mental continuo sobre el entorno material y las personas que nos rodean? Esa es una gran pregunta. Si una conciencia entrenada puede estructurar la materia para sanar y fortalecer, es lícito preguntarse si el ruido mental constante está de alguna manera debilitando o desordenando la estructura de la realidad compartida. Es posible que el mundo físico que habitamos sea un espejo increíblemente maleable de nuestra propia mente colectiva. Menuda reflexión para quedarse mirando al horizonte. La responsabilidad que sugiere sobre lo que pensamos y emitimos a cada segundo es abrumadora y fascinante a partes iguales. Ha sido un verdadero honor desgranar el conocimiento de estos 9 tomos. La invitación para la audiencia, para cualquiera que nos escuche, es pasar a la acción. Poner los pies en el suelo, relajar los hombros, frotar las palmas y empezar a experimentar con la apertura y el cierre, sintiendo esos hilos invisibles, conectar el cuerpo con el vasto vacío. Hay un universo de energía esperando a ser inducido. Hasta la próxima inversión profunda.